Evangelio tomado según San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan es distinto de los otros tres. Revela una dimensión más profunda que solo la fe consigue percibir en las palabras y en los gestos de Jesús. Los padres de la Iglesia decían que el Evangelio de Juan es espiritual y revela aquello que el Espíritu hace descubrir en las palabras de Jesús. Un bonito ejemplo de esta dimensión espiritual del Evangelio de Juan es el pasaje que meditamos hoy. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Los judíos enseñaban que en el día de sábado no se podía trabajar, pues Dios mismo descansó y no trabajó en el séptimo día de la creación. Y Jesús afirma lo contrario. Él dice que el Padre no paró de trabajar hasta ahora. Por esto Jesús también trabaja hasta en un día de sábado. Él imita al Padre. Para Jesús, la obra creadora no terminó. Dios sigue trabajando sin cesar día y noche, sustentando el universo y a todos nosotros. Jesús colabora con el Padre, dando continuidad a la obra de la creación, para que un día todos puedan entrar en el reposo prometido. La reacción de los judíos fue violenta. Querían matarle por dos motivos: por negar el sentido del sábado y por considerarse igual a Dios. Y entonces, una de las partes más importantes es, y una de las cosas que nos debe de hacer reflexionar este Evangelio, es cómo nosotros damos esa continuidad a la obra creadora del Padre. Cómo nosotros, si es que nosotros trabajamos sin cesar para poder vivir en el reino, para que exista un reino de Dios. El amor deja de
transparentar la acción creadora de Dios. Y estos versículos revelan algo del misterio de la relación entre Jesús y el Padre. Jesús, el Hijo, vive en atención permanente ante el Padre. Aquello que ve hacer al Padre, lo que hace también Él. Y Jesús es el reflejo del Padre, es la cara del Padre. Esta atención total del Hijo al Padre hace que el amor del Padre pueda entrar en el Hijo y a través del Hijo pueda realizar su acción en el mundo. Y entonces la gran preocupación del Padre es vencer la muerte y hacer vivir. El Padre no juzga, pero confía el juicio al Hijo. Lo decisivo en la vida es la manera en que nos colocamos ante el Creador, pues dependemos radicalmente de Él. El Creador se hace presente para nosotros en Jesús. En Jesús habita la plenitud de la divinidad. Por esto expresamos nuestra postura ante Dios Creador en la manera en que nos definimos ante Jesús. Lo que el Padre quiere es que lo conozcamos y lo honremos en la revelación que Él hace de sí mismo en Jesús. La vida de Dios en nosotros a través de Jesús, y Dios es vida, es fuerza creadora. Ahí donde Él se hace presente, la vida renace. Él se hace presente mediante la palabra de Jesús, mediante el Evangelio, mediante la obra, mediante el trabajo constante, mediante todos los días nosotros tengamos esa presencia de Jesús. Quien escucha la palabra de Jesús como enviado de Dios ya está resucitado. Ya recibió el toque vivificador que lo lleva más allá de la muerte. Ya pasó de la muerte a la vida. La curación del paralítico es la prueba de ello. La resurrección ya está aconteciendo. Los muertos somos todos nosotros, que todavía no nos abrimos a la voz de Jesús que viene del Padre. Pero llega la hora, dice la palabra, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Con la palabra de Jesús venida del Padre se inició una nueva creación. Ya está en camino. La palabra creadora de Jesús va a alcanzar a todos, también a los que ya murieron. Ellos oyeron y murieron. Entonces Jesús es el reflejo del Padre. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, dijo Jesús. Esta frase final del Evangelio es el resumen de todo lo que fue reflexionado anteriormente. Esta era la idea que las comunidades del tiempo de Juan tenían e irradiaban respecto a Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es tu relación con el Padre? ¿Cómo te imaginas tú esa relación entre Jesús y el Padre? ¿Cómo vives la fe en la resurrección? Y es que creer no solo significa decir sí, sino significa decir sí y trabajar para el Padre. Trabajar para que todos los días exista ese Jesús resucitado en nuestro corazón, en cada una de las obras que nosotros hacemos. Cuando decimos que los muertos somos nosotros, porque a veces somos duros en nuestro corazón para poder trabajar, para poder servir, y ponemos tantas excusas, ponemos tantos pretextos para no estar cuando Dios hace el llamado, cuando el sacerdote te dice que tenés que ir a servir, cuando tu coordinador de comunidad te dice que tenés que estar ahí, cuando alguien te pide ayuda. Dar la continuidad a la obra creadora del Padre significa crear con nuestras manos obras llenas de misericordia y de fe que son en nombre de Dios. Que este día pues sea en una constante
reflexión y misericordia para todas las criaturas, para todo el mundo que está alrededor de nosotros, y podamos brindar con ese amor, con esa fe, y sin juzgar, sino dando y creyendo, y viendo a Jesús en la cara de nuestro prójimo. Paz y bien.